La Apache sonrió entre lágrimas, soy la niña que juraste amar. Ana nació en un barrio lleno de ruido y movimiento, donde las calles siempre tenían historias que contar y cada persona parecía llevar consigo un secreto. Desde pequeña, ella entendió que la vida no siempre sería fácil, pero también aprendió a encontrar belleza en los pequeños detalles. Las mañanas llenas de risas de los niños jugando, el aroma del pan recién horneado que llegaba desde la panadería de la esquina o el canto de los pájaros al amanecer, eran pequeños refugios que hacían que el día tuviera sentido. Su familia no era perfecta, pero estaba llena de amor a su manera. Ana vivía con su madre, una mujer trabajadora que pasaba largas horas asegurándose de que no les faltara nada. Su madre tenía una risa cálida, que a veces se mezclaba con la preocupación por las cuentas y los problemas del día a día. Ana admiraba esa fuerza, esa capacidad de mantener la calma aun cuando todo parecía desordenado alrededor. Su padre había partido cuando ella era muy pequeña, y aunque la ausencia se sentía, Ana aprendió a llenar ese vacío con sueños y palabras que se contaba a sí misma para no sentirse sola. Desde muy joven, Ana mostró una curiosidad que iba más allá de lo habitual. Le encantaba mirar cómo cambiaban las nubes en el cielo, cómo el sol pintaba de colores distintos los edificios de su barrio, y cómo cada persona tenía una manera especial de caminar, hablar y reír. Era como si tuviera un radar para las emociones, capaz de captar la alegría y también la tristeza que otros escondían. Esta sensibilidad la hacía especial, pero a veces también la hacía sentir diferente, como si no encajara del todo en el mundo que la rodeaba. El primer día que vio a Daniel, algo dentro de ella se encendió de manera inesperada. Era un chico de su edad que acababa de mudarse al barrio. Tenía una sonrisa fácil y una manera de mirar que parecía reconocer la tristeza de Ana sin necesidad de palabras. Se conocieron en la plaza, donde los niños jugaban y los abuelos conversaban sobre la vida y los recuerdos de juventud. Daniel le ofreció una pelota que había caído cerca de ella, y en ese simple gesto Ana sintió que había encontrado a alguien que podría entenderla. Los días siguientes, comenzaron a pasar tiempo juntos casi todos los días después de la escuela. Compartían risas, secretos, y a veces simplemente se sentaban en un banco a mirar cómo el sol caía detrás de los edificios. Para Ana, esos momentos eran mágicos, como si el mundo se detuviera y solo existieran ellos dos. Daniel no solo la escuchaba, sino que parecía interesado en cada detalle de su vida, desde las pequeñas historias de la escuela hasta los sueños que ella guardaba en secreto. Ana, con su corazón lleno de esperanza, comenzó a creer que el amor podía ser sencillo y genuino. No necesitaba grandes gestos ni promesas exageradas, solo quería sentir que alguien la comprendía, que alguien podía mirar dentro de ella y aceptarla tal como era. Daniel se convirtió en esa persona, y con cada día que pasaba, la conexión entre ellos se fortalecía. Aprendieron a confiar el uno en el otro, y Ana descubrió que tener a alguien que creyera en ella la hacía sentir más fuerte, más capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le pusiera delante. Aún así, la vida del barrio tenía sus desafíos, y Ana no podía escapar completamente de ellos. Había días en que la escuela era difícil, en los que los amigos discutían o en los que simplemente sentía que no encajaba. Pero Daniel estaba ahí para recordarle su valor, para ofrecerle palabras de aliento y recordarle que los problemas no definían quién era. Aprendió que la amistad y el cariño podían ser refugios poderosos, lugares donde uno podía ser vulnerable sin miedo a ser juzgado. Uno de los momentos que más marcó a Ana fue cuando Daniel le regaló un cuaderno viejo que había encontrado en su casa. Para que escribas todo lo que quieras, le dijo. Ana lo aceptó con una mezcla de emoción y timidez. Ese cuaderno se convirtió en su espacio secreto, donde plasmaba sus pensamientos, sus sueños y a veces incluso sus miedos. Cada página escrita era un recordatorio de que sus emociones tenían valor y que merecían ser expresadas. Ana también aprendió a observar la vida de los demás, a encontrar historias en cada rostro que cruzaba su camino.
La señora de la tienda siempre saludaba con una sonrisa, el panadero contaba historias sobre su infancia, y los vecinos compartían pequeñas anécdotas de días pasados. Todo eso enriquecía su mundo interior, le enseñaba empatía y le mostraba que cada persona lleva consigo un universo de experiencias, a veces invisibles para quienes solo miran superficialmente. A pesar de la alegría que Daniel le traía, Ana sentía que debía crecer rápido, aprender a valerse por sí misma. Su madre, consciente de esto, la animaba a estudiar, a explorar sus talentos y a nunca depender de nadie para sentirse completa. Ana tomó esas palabras con seriedad, y comenzó a soñar con un futuro donde pudiera ser independiente, feliz y fuerte, sin dejar de lado los afectos que la hacían sentir viva. La vida de Ana era una mezcla de alegría y desafíos, de sueños y aprendizajes. Cada día traía consigo nuevas oportunidades y pequeñas pruebas que la ayudaban a construir su carácter. Aprendió que la felicidad no siempre estaba en los grandes eventos, sino en los pequeños momentos, una conversación sincera, una carcajada compartida, o el simple hecho de mirar el cielo y sentir que, a pesar de todo, el mundo seguía siendo hermoso. Mientras tanto, su relación con Daniel crecía lentamente, marcada por la inocencia de los primeros amores y la ternura de quienes descubren juntos lo que significa confiar en otra persona. Ellos compartían libros, canciones, y hasta inventaban historias que luego relataban a otros amigos, como si el mundo pudiera ser moldeado por su imaginación. Ana aprendió a valorar esas conexiones, a entender que no todos los vínculos duran para siempre, pero que cada uno deja una huella única en el corazón. Con el tiempo, Ana comenzó a comprender que su vida no estaría libre de dificultades, pero que cada experiencia le daba herramientas para enfrentar lo que viniera. Aprendió a escuchar, a observar, y sobre todo, a sentir con intensidad, sin miedo a equivocarse. Daniel, aunque joven, también aprendía de ella, y juntos descubrían que la vida podía ser más rica y significativa cuando se compartía con alguien que realmente entendía lo que uno sentía. La primera parte de la historia de Ana termina con una sensación de esperanza y descubrimiento. Ella es la niña del barrio, con sueños grandes y un corazón que late con fuerza, aprendiendo que el mundo es amplio, que las personas pueden ser complicadas, pero que siempre hay espacio para la alegría y el amor verdadero. Su vida apenas comienza a desplegarse, y aunque el futuro es incierto, Ana sabe que cada paso que da la acerca más a comprender quién es y quién desea ser. Con el paso de los años, Ana comenzó a notar que las cosas en su vida no siempre iban a permanecer iguales. Aunque Daniel seguía siendo su compañero y amigo cercano, él comenzó a alejarse poco a poco, sin que ella entendiera completamente la razón. No era un alejamiento brusco ni dramático. Simplemente había días en los que él parecía distante, ocupado con otras cosas, y a veces desaparecía por varias horas sin dar explicaciones. Ana, con su corazón sensible, sentía un vacío que nunca antes había experimentado, y aunque intentaba no preocuparse, cada ausencia dejaba una pequeña grieta en su mundo interior. Ella trataba de concentrarse en otras cosas, la escuela, sus estudios, sus libros y su cuaderno donde plasmaba todo lo que sentía. Escribía sobre los momentos felices con Daniel, sobre sus sueños de futuro, y sobre las pequeñas tristezas que surgían sin previo aviso. Cada palabra era una forma de entender su mundo, de darle sentido a lo que sucedía a su alrededor. Ana comprendió que no podía controlar todo, que algunas cosas simplemente pasaban, y que su fuerza no estaba en cambiar a los demás, sino en mantenerse firme frente a lo que la vida le ofrecía. A medida que crecía, Ana también empezó a ver con más claridad los desafíos del barrio. No eran amenazas, ni cosas malas que ocurrieran a propósito, sino simples realidades de la vida cotidiana, vecinos que enfrentaban dificultades, familias que trabajaban largas horas para poder comer, y amigos que a veces tenían que tomar decisiones difíciles para salir adelante. Estas situaciones le enseñaron a Ana la importancia de la empatía y de ayudar a los demás cuando se podía. Aprendió a escuchar sin juzgar, a ofrecer una sonrisa o una palabra de aliento, y a valorar las cosas que a veces parecían pequeñas pero que tenían un impacto enorme en la vida de alguien más. A pesar de la distancia que Daniel empezaba a mostrar,
Ana no dejó que eso la desanimara por completo. Cada encuentro con él era un recordatorio de lo que habían compartido, de la conexión que todavía existía, aunque ahora fuera diferente. Aprendió a aceptar que las personas cambian, que la vida lleva a cada quien por caminos distintos, y que el amor también puede transformarse en amistad o en respeto silencioso. Esta comprensión no eliminó la tristeza, pero le permitió enfrentarla de manera más madura y con menos dolor. En la escuela, Ana destacaba por su dedicación y creatividad. Siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, a explicar lo que alguien no entendía, y a buscar soluciones cuando surgían problemas. Los maestros la veían como una estudiante responsable y con gran potencial, y algunos incluso le ofrecían oportunidades para participar en actividades extracurriculares. Ana se sentía orgullosa de sí misma, pero también sabía que todo esto no reemplazaba la necesidad de sentirse querida y comprendida por quienes eran importantes para ella. Un día, mientras caminaba por la plaza, Ana vio a Daniel hablando con un grupo de amigos. No sentía celos ni enojo, sino una mezcla de curiosidad y nostalgia. Se acercó lentamente, con la esperanza de que él notara su presencia. Daniel la saludó con una sonrisa amable, y aunque la conversación fue breve, Ana sintió que una chispa de la antigua conexión aún existía. Ese momento le recordó que, aunque las personas cambien, las experiencias compartidas siempre dejan huella, y que ella podía conservar esos recuerdos sin dejar que la tristeza la consumiera. Ana también comenzó a descubrir nuevas pasiones. Le gustaba la música y aprendió a tocar algunos instrumentos con la ayuda de sus maestros. La música se convirtió en una especie de refugio, un lugar donde podía expresar lo que sentía sin necesidad de palabras. Cada nota que tocaba, cada canción que cantaba, la hacía sentir más viva y conectada consigo misma. Incluso compartía sus interpretaciones con Daniel y algunos amigos, y aunque no siempre obtenía la reacción que esperaba, eso no disminuía la satisfacción que sentía al crear algo propio. Con el tiempo, Ana empezó a darse cuenta de que necesitaba definir quién era por sí misma, más allá de la influencia de Daniel o de cualquier otra persona. Comenzó a tomar decisiones importantes para su futuro, elegir qué estudiar, cómo pasar su tiempo libre y qué amistades cultivar. Esta independencia no significaba alejarse de quienes amaba, sino aprender a equilibrar sus propias necesidades con las de los demás. Cada elección le enseñaba algo nuevo sobre sí misma y la preparaba para enfrentar los desafíos que la vida le presentaría más adelante. Mientras tanto, Daniel seguía presente en su vida, aunque de manera más esporádica. A veces aparecía con regalos pequeños o notas escritas a mano, recordándole momentos felices y tratando de reconectar. Ana valoraba esos gestos, pero también sabía que no podían reemplazar el tiempo y la constancia que ella necesitaba para sentirse segura y comprendida. Aprendió a aceptar que algunas relaciones cambian de forma, y que eso no significa necesariamente que se pierdan por completo, sino que simplemente se transforman en algo diferente. Ana comenzó a fortalecer su círculo de amistades. Se rodeó de personas que la apoyaban, que compartían sus intereses y que la animaban a crecer. Descubrió la importancia de rodearse de energía positiva, de quienes la inspiraban y la motivaban a ser mejor. Estas amistades le ofrecieron consuelo en los momentos difíciles y también muchas risas y alegrías que hacían que su vida fuera más completa. Aprendió que el amor y la amistad pueden coexistir y que ambos son necesarios para mantener el equilibrio emocional. Un punto importante en esta etapa de su vida fue el descubrimiento de su voz personal. Ana comenzó a escribir con más profundidad sobre lo que sentía y sobre los temas que le importaban, la importancia de la honestidad, el valor de la amistad, y la necesidad de perseguir los sueños sin depender de nadie más. Sus textos reflejaban madurez, sensibilidad y una comprensión creciente de la vida. Incluso compartió algunos escritos con su maestra favorita, quien la alentó a continuar desarrollando su talento y a creer en su propio potencial. La relación con Daniel llegó a un punto de estabilidad diferente. Aunque ya no eran tan cercanos como antes, compartían momentos de complicidad y recuerdo, y eso era suficiente para Ana.
Había aprendido que no siempre se puede controlar lo que los demás sienten o hacen, pero sí se puede elegir cómo reaccionar y cómo seguir adelante. Esta aceptación le dio una nueva sensación de libertad, de que podía vivir plenamente sin depender de la aprobación o presencia constante de otra persona. Durante esta etapa, Ana también comenzó a soñar más allá del barrio. Imaginaba lugares que quería conocer, actividades que deseaba realizar y proyectos que la harían sentir realizada. Cada sueño era un paso hacia la independencia, y cada pequeño logro le recordaba que era capaz de enfrentar retos y construir la vida que quería. Daniel, aunque a veces era parte de esos sueños en recuerdos o conversaciones, ya no ocupaba el centro de su universo. Ana estaba aprendiendo a brillar con luz propia. Los cambios en la relación con Daniel también trajeron consigo lecciones sobre resiliencia emocional. Ana aprendió a manejar la tristeza sin dejar que la paralizara, a convertir la nostalgia en motivación y a mirar cada experiencia como un aprendizaje. Entendió que las personas llegan y se van, que algunas relaciones duran toda la vida y otras solo un tiempo, y que ambas pueden ser valiosas si se saben apreciar. Esta comprensión le permitió enfrentar el futuro con más serenidad y confianza. Además, Ana comenzó a involucrarse en actividades comunitarias. Ayudaba en la biblioteca del barrio, participaba en talleres de arte y se ofrecía para apoyar a otros niños en sus estudios. Estas experiencias le enseñaron a valorar la colaboración, la solidaridad y la importancia de contribuir al bienestar común. Se dio cuenta de que ayudar a otros también fortalecía su propio espíritu y la hacía sentir útil y conectada con su entorno. En este periodo de su vida, Ana también empezó a darse cuenta de su propia fortaleza. Cada desafío, cada decepción y cada momento de incertidumbre le enseñaba que podía superar obstáculos sin perder su esencia. Aprendió a confiar en su intuición, a valorar sus opiniones y a tomar decisiones basadas en lo que realmente quería y necesitaba. Esta autoconfianza la convirtió en una persona más segura y capaz de enfrentar cualquier situación que se presentara. Finalmente, la segunda parte de la historia de Ana termina con un sentimiento de transformación y crecimiento. La niña que una vez dependía de la atención y afecto de Daniel se está convirtiendo en una joven con identidad propia, consciente de su valor y de sus capacidades. Aunque todavía hay nostalgia y cierta tristeza por los cambios en su relación, Ana ha aprendido a equilibrar sus emociones y a encontrar felicidad en sí misma y en las conexiones que realmente nutren su vida. Su camino hacia la madurez apenas continúa, pero cada paso la acerca más a la mujer fuerte, sensible y llena de sueños que está destinada a ser. Con el tiempo, Ana se fue dando cuenta de que la vida no siempre seguía un camino recto ni predecible. Cada día traía consigo nuevas oportunidades, sorpresas inesperadas y decisiones que la hacían pensar en quién quería ser y qué quería para su futuro. Su relación con Daniel, aunque todavía presente, se había transformado en algo diferente. Ya no era la cercanía constante de antes, sino una amistad que coexistía con su crecimiento personal y sus propios intereses. Ana descubrió un mundo más amplio fuera del barrio. A través de la escuela y los talleres que frecuentaba, comenzó a conocer personas con diferentes experiencias, ideas y sueños. Algunos eran de barrios distintos, otros de ciudades lejanas, y todos tenían historias que la fascinaban. Escuchar esas vivencias le abrió los ojos y le enseñó que, aunque su barrio era su hogar y le había dado tanto, existía un universo enorme lleno de posibilidades que todavía no había explorado. En esta etapa, Ana se dedicó más a sus estudios y a descubrir lo que realmente le apasionaba. Le encantaba la literatura y la escritura, y pasaba horas creando relatos cortos, poesías y pensamientos que plasmaba en su cuaderno. Escribir se convirtió en su manera de procesar el mundo y de dar forma a sus emociones. Cada historia que escribía era un reflejo de lo que sentía, de sus miedos, alegrías y esperanzas. La escritura también le permitió imaginar un futuro diferente, lleno de aventuras, aprendizajes y descubrimientos personales. Aunque la vida estaba llena de retos, Ana aprendió a enfrentarlos con resiliencia. Había días en los que las dudas la atacaban, preguntándose si estaba haciendo lo correcto, si sus esfuerzos valdrían la pena o si las decisiones que tomaba eran las adecuadas.
Sin embargo, cada vez que escribía, se daba cuenta de que sus pensamientos tenían valor y de que podía confiar en sí misma para tomar decisiones con integridad y claridad. Aprendió que equivocarse no era un fracaso, sino una manera de crecer y de conocerse mejor. Mientras Ana se enfocaba en sus propios intereses, también comenzó a observar la manera en que las relaciones cambiaban con el tiempo. Daniel ya no estaba siempre a su lado, pero ella había aprendido a apreciar los momentos que compartían sin aferrarse a ellos. Se dio cuenta de que algunas personas están destinadas a enseñarnos lecciones, a acompañarnos solo por un tiempo, y que eso también es valioso. Esta comprensión la ayudó a no depender emocionalmente de los demás y a disfrutar de su propia compañía. Ana empezó a involucrarse más en actividades creativas y comunitarias. Participaba en proyectos de arte y escritura, colaboraba con talleres para niños y jóvenes, y buscaba maneras de aportar algo positivo a su entorno. Descubrió que ayudar a otros no solo beneficiaba a quienes recibían apoyo, sino que también fortalecía su propia confianza y sentido de propósito. Cada sonrisa que veía, cada agradecimiento que recibía, se convertía en un recordatorio de que podía generar un impacto real en la vida de las personas. A medida que exploraba nuevas actividades, Ana también empezó a valorar más su individualidad. Aprendió a reconocer sus talentos, a aceptar sus imperfecciones y a entender que su valor no dependía de la aprobación de los demás. Esta autocomprensión le permitió tomar decisiones más claras sobre su futuro y a establecer metas personales sin sentirse limitada por lo que otros esperaban de ella. Cada paso que daba hacia su independencia fortalecía su confianza y su sentido de identidad. Un día, mientras caminaba por el barrio, Ana encontró un espacio abandonado que parecía olvidado por todos. Con curiosidad y entusiasmo, decidió transformarlo en un lugar creativo donde los jóvenes pudieran reunirse, compartir ideas y aprender cosas nuevas. Pintó las paredes con colores vivos, organizó libros, y creó un pequeño rincón de lectura y escritura. Este proyecto le enseñó la importancia de tomar iniciativa, de creer en sus ideas y de trabajar para hacer realidad sus sueños, aunque parecieran pequeños al principio. En medio de estos nuevos desafíos, Daniel volvió a aparecer en su vida de manera inesperada. No fue una entrada dramática ni llena de promesas, simplemente lo encontró un día mientras trabajaba en su proyecto en el espacio creativo. Su saludo fue amable, y aunque Ana sintió un pequeño nudo en el estómago, también se dio cuenta de cuánto había crecido desde la última vez que estuvieron cerca. Su relación ya no dependía de la necesidad o la emoción intensa del pasado, ahora podía mirar a Daniel con tranquilidad, con respeto por lo que habían compartido y sin expectativas que la hicieran sentir vulnerable. Daniel, por su parte, parecía haber cambiado también. Sus conversaciones ya no giraban solo en torno a recuerdos del pasado, sino en intereses compartidos, en ideas sobre el futuro y en apoyo mutuo para proyectos personales. Ana comenzó a comprender que las personas pueden crecer y evolucionar, y que las relaciones también pueden adaptarse a nuevas circunstancias sin perder valor. Esta perspectiva la hizo sentir más segura y le permitió disfrutar de la compañía de Daniel sin depender emocionalmente de él. Mientras tanto, Ana continuaba cultivando nuevas amistades y conexiones. Se rodeó de personas que compartían sus intereses, que la apoyaban y que la inspiraban a seguir creciendo. Estas amistades se convirtieron en un pilar importante en su vida, ofreciéndole alegría, consuelo y nuevas experiencias. Aprendió que las relaciones auténticas se basan en respeto, confianza y reciprocidad, y que la calidad siempre es más importante que la cantidad. La música también siguió siendo un refugio para Ana. Aprendió nuevas canciones, experimentó con distintos ritmos y descubrió que podía expresar emociones complejas a través de melodías y letras. La música se convirtió en un medio para conectarse consigo misma y con los demás, y a menudo la utilizaba en sus talleres comunitarios para enseñar a otros jóvenes cómo canalizar sus sentimientos de manera positiva. Cada nota, cada acorde, la hacía sentir más viva y conectada con su propio mundo interior. Durante este tiempo, Ana también comenzó a reflexionar sobre el concepto de felicidad.
Se dio cuenta de que no se trataba de momentos grandiosos o de recibir reconocimiento constante, sino de apreciar los pequeños logros, las relaciones genuinas y los momentos de paz consigo misma. Cada día que podía dedicar a sus pasiones, cada vez que veía sonrisas en quienes ayudaba, y cada instante de creatividad se convirtió en una fuente de alegría real y duradera. A medida que Ana crecía, también se enfrentaba a decisiones importantes sobre su futuro educativo y profesional. Aunque a veces sentía miedo o incertidumbre, aprendió a confiar en su capacidad para elegir lo que realmente quería. Comprendió que cada decisión era una oportunidad para aprender, y que incluso los errores podían convertirse en enseñanzas valiosas. Esta confianza en sí misma le permitió enfrentar cada desafío con determinación y sin depender de la aprobación de otros. Uno de los aprendizajes más importantes de esta etapa fue reconocer la importancia del tiempo. Ana entendió que todo en la vida tiene su ritmo, algunas cosas suceden rápido, otras toman tiempo, y todo llega cuando es necesario. Aprendió a ser paciente consigo misma y con los demás, a aceptar que no siempre podía controlar el tiempo ni los resultados, y que la verdadera satisfacción provenía de la dedicación constante y del esfuerzo sincero. En medio de estos aprendizajes, Ana también fortaleció su capacidad para enfrentar la tristeza y la nostalgia. Aunque había momentos en los que recordaba con añoranza los días cercanos a Daniel, ya no se sentía atrapada por esas emociones. Aprendió a dejarlas fluir, a entender su propósito y a convertirlas en motivación para seguir adelante. Esta habilidad le dio una sensación de libertad emocional que antes no tenía, y le permitió vivir con mayor ligereza y alegría. Finalmente, la tercera parte de la historia de Ana termina con un sentimiento de crecimiento profundo y transformación personal. La niña que una vez dependía de los demás para sentirse segura se ha convertido en una joven con identidad propia, con pasiones claras y con la capacidad de crear su propio camino. Daniel sigue siendo parte de su historia, pero ya no es el centro de su mundo. Ana ha aprendido a brillar con luz propia, a valorar sus logros y a disfrutar de la vida con plenitud. Su viaje continúa, y cada experiencia la acerca más a convertirse en la mujer fuerte, sabia y llena de sueños que está destinada a ser. Con los años, Ana comenzó a notar que su vida estaba tomando un rumbo más definido, aunque también más desafiante. La independencia y la confianza que había construido no la hacían inmune a las dificultades, pero sí le daban herramientas para enfrentarlas. Ahora comprendía que cada decisión que tomaba tenía un impacto y que sus acciones podían cambiar no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Esta conciencia le daba fuerza, pero también una sensación de responsabilidad que a veces la hacía reflexionar durante horas sobre lo que realmente quería para sí misma. Su relación con Daniel, que había sido cercana y luego distante, estaba entrando en un terreno inesperado. Él regresó con más frecuencia, y esta vez parecía interesado en hablar sobre la vida de Ana, sus proyectos y sus sueños. No era un intento de retomar el pasado, sino más bien una manera de reconectar con alguien que siempre había sido importante. Ana, aunque sintió nostalgia al principio, también notó cuánto había crecido y cambiado. Su corazón ya no dependía de la presencia constante de Daniel, y esto le permitió disfrutar de su compañía sin sentirse vulnerable o insegura. Durante este periodo, Ana decidió que quería llevar su creatividad y sus habilidades a un nivel más profesional. Comenzó a investigar sobre cursos y talleres que pudieran ayudarla a perfeccionar su escritura, su música y su trabajo en la comunidad. Cada paso que daba era un reflejo de su deseo de crecer y de aprender, y aunque había momentos de incertidumbre, su entusiasmo era más fuerte que el miedo. Ana comprendió que perseguir sus sueños requería esfuerzo y constancia, y que nada valioso se conseguía sin dedicación. El barrio que antes parecía limitado ahora se sentía como un lugar lleno de oportunidades. Ana veía cómo sus ideas y proyectos podían inspirar a otros jóvenes a explorar sus talentos y a encontrar su propia voz. La creación del espacio creativo que había iniciado años atrás se había convertido en un punto de encuentro para quienes buscaban aprender, compartir y expresarse. Ver a los niños y adolescentes reír,
crear y superar sus propios desafíos le daba una satisfacción que no se podía comparar con nada. Cada sonrisa era un recordatorio de que estaba haciendo algo importante, no solo para ella, sino para su comunidad. En medio de estas experiencias, Ana también comenzó a reflexionar sobre sus emociones y relaciones pasadas. Daniel seguía siendo parte de su vida, pero ahora podía mirarlo con una mezcla de cariño y distancia, apreciando lo que habían compartido sin depender de ello para sentirse completa. Aprendió que algunas personas cumplen roles temporales en nuestra vida, nos enseñan lecciones, nos acompañan en momentos cruciales y luego dejan espacio para que sigamos nuestro propio camino. Esta comprensión la hizo sentir más tranquila y segura de sí misma. Uno de los retos más importantes para Ana fue aprender a equilibrar sus responsabilidades con su tiempo personal. Había días en los que sus compromisos con la escuela, los talleres y la comunidad parecían abrumadores, pero ella encontró maneras de organizarse y priorizar lo que realmente importaba. Aprendió a establecer límites saludables, a decir no cuando era necesario, y a reconocer que cuidar de sí misma no era egoísmo, sino una forma de mantenerse fuerte y presente para los demás. Esta habilidad fue fundamental para su crecimiento y le dio una sensación de control sobre su propia vida. Mientras Ana avanzaba, también comenzó a descubrir nuevas pasiones. Se interesó por la fotografía y comenzó a capturar momentos simples de la vida diaria, la luz del sol entrando por la ventana, las flores en el parque, las expresiones de sus amigos mientras reían. Cada foto era una manera de congelar emociones y recuerdos, y le enseñaba a valorar los pequeños detalles que muchas veces pasaban desapercibidos. Esta nueva forma de expresión artística se sumó a su amor por la escritura y la música, creando un conjunto de herramientas que le permitían comunicarse de múltiples maneras. En paralelo, Ana experimentó momentos de introspección profunda. Reflexionaba sobre quién era, quién quería ser y qué significaba para ella la verdadera felicidad. Se dio cuenta de que no dependía de la aprobación de nadie para sentirse valiosa y que su bienestar estaba en sus manos. Esta autoconciencia le permitió tomar decisiones más conscientes y basadas en sus propios valores, en lugar de dejarse guiar por expectativas externas. Aprendió a confiar en su intuición y a valorar sus propios sentimientos, fortaleciendo su independencia emocional. Sin embargo, cada desafío se convirtió en una oportunidad para aprender y crecer. Descubrió que la perseverancia, la paciencia y la autocompasión eran claves para superar obstáculos y mantener una perspectiva positiva. Aprendió que los momentos difíciles no definen quién es, sino cómo los enfrenta. Su vida social y comunitaria también se fortaleció. Ana continuó trabajando en su espacio creativo, organizando talleres, actividades culturales y encuentros que fomentaban la creatividad y el aprendizaje. Cada proyecto la hacía sentir más conectada con su entorno y más consciente de su impacto positivo en la vida de otros. Su capacidad para liderar y motivar a los demás creció, y se convirtió en un ejemplo de perseverancia y dedicación para quienes la rodeaban. En paralelo, Ana exploró nuevas formas de autoconocimiento. Participaba en actividades que la ayudaban a entender sus emociones, su personalidad y sus sueños. Aprendió a reconocer sus fortalezas y debilidades, a aceptar sus errores y a celebrar sus logros. Este proceso de introspección la hizo sentir más completa, más segura y más preparada para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. La relación con Daniel llegó a un punto de claridad. Ambos entendieron que, aunque compartían un pasado importante, sus caminos personales eran la prioridad. Daniel aceptó admirar y apoyar a Ana desde la distancia cuando era necesario, y Ana aprendió a disfrutar de su compañía sin depender de él para su felicidad. Esta dinámica les permitió construir un vínculo basado en respeto y aprecio, dejando atrás la necesidad de posesión o control emocional. Ana también descubrió el valor de los momentos simples. Aprendió que la felicidad no siempre se encuentra en logros grandiosos, sino en pequeñas acciones, una conversación sincera, un proyecto completado, un día soleado en la plaza. Cada experiencia le enseñaba a vivir con atención plena, a disfrutar del presente y a valorar las conexiones humanas que enriquecen la vida.
Esta filosofía se convirtió en un motor para su creatividad y su bienestar emocional. En esta etapa, Ana también enfrentó un desafío significativo relacionado con la autoexpresión. Sentía la necesidad de mostrar su arte, su música y su escritura a un público más amplio, pero al mismo tiempo experimentaba miedo y duda. Con el tiempo, decidió dar pequeños pasos, compartiendo su trabajo primero con amigos y luego en eventos comunitarios. Cada presentación, cada obra mostrada, le daba confianza y validación, recordándole que su voz y su talento tenían valor y podían inspirar a otros. Además, Ana comenzó a reflexionar sobre la importancia de los sueños y la perseverancia. Comprendió que no todos los objetivos se alcanzan de inmediato, y que la paciencia, el esfuerzo constante y la resiliencia eran fundamentales para lograr lo que deseaba. Esta comprensión le permitió mantener la motivación incluso cuando los resultados no eran visibles de inmediato, y le enseñó a disfrutar del proceso tanto como del logro final. Mientras Ana seguía creciendo, también experimentó momentos de alegría intensa. Las risas compartidas con amigos, la emoción de un proyecto completado, la satisfacción de ayudar a alguien a superar un reto, y la belleza de los días simples se combinaron para crear recuerdos que fortalecían su espíritu. Cada experiencia positiva le recordaba que la vida, aunque compleja, estaba llena de motivos para sentirse agradecida y feliz. Finalmente, la cuarta parte de la historia de Ana termina con un sentimiento de madurez y preparación para lo que viene. Ha aprendido a equilibrar su independencia con sus relaciones, a enfrentar desafíos con resiliencia y a disfrutar de los momentos simples con gratitud. La relación con Daniel se ha transformado en un vínculo saludable y respetuoso, mientras Ana continúa creciendo como persona, artista y miembro activo de su comunidad. Esta etapa prepara el terreno para un momento decisivo en su vida, donde todas sus experiencias, aprendizajes y emociones se unirán para un clímax significativo. Con los años, Ana se había convertido en una joven segura de sí misma, consciente de su valor y de sus capacidades. Todo lo que había vivido, las alegrías, las decepciones, los aprendizajes y los retos, la había moldeado y preparado para enfrentar un momento decisivo que cambiaría la forma en que veía su vida y sus relaciones. Este momento no llegó de manera dramática, sino como un encuentro natural que parecía unir todas las experiencias que había acumulado a lo largo de su camino. Un día, mientras organizaba una actividad en su espacio creativo, Ana vio a Daniel acercarse. Él ya no era el chico de antes, con gestos impulsivos y promesas vacías, ahora parecía un joven reflexivo, consciente de sus errores y dispuesto a reconocerlos. Se acercó con una sonrisa tímida y le habló con sinceridad, sin rodeos ni expectativas. Ana lo miró con tranquilidad, sintiendo una mezcla de emociones, nostalgia, cariño y la certeza de que ya no dependía de él para ser feliz. Daniel le confesó que siempre había admirado su fortaleza, su creatividad y su capacidad de superar los desafíos de la vida. Reconoció que, en el pasado, había cometido errores y que no siempre había estado presente cuando Ana más lo necesitaba. Pero lo importante, dijo, era que ella había crecido, aprendido y se había convertido en alguien capaz de brillar por sí misma. Ana lo escuchó en silencio, sintiendo como todas las palabras coincidían con lo que ella misma había descubierto sobre su propia vida. En ese momento, Ana sonrió entre lágrimas, no de tristeza, sino de comprensión y liberación. Era la niña que Daniel había jurado amar, pero también era la mujer que había aprendido a amarse a sí misma. Su corazón había pasado por tantas etapas, confusión, dolor, nostalgia y finalmente aceptación, que ahora podía mirar al pasado con gratitud, sin rencores ni dependencias. Cada lágrima contenía recuerdos y enseñanzas que la habían hecho más fuerte y más consciente de su valor. Ese encuentro no fue un regreso al pasado, sino un reconocimiento del presente. Ana entendió que no necesitaba que Daniel cambiara nada de su vida, todo lo que ella había logrado era mérito de su esfuerzo, su creatividad y su resiliencia. La relación con Daniel se convirtió en un vínculo de respeto y admiración mutua, donde ambos podían compartir recuerdos y experiencias sin que uno dependiera del otro para sentirse completo.
Este nuevo tipo de conexión le dio a Ana una sensación de libertad emocional que nunca había experimentado antes. Mientras la conversación continuaba, Ana recordó todos los momentos que había pasado en su cuaderno, los días en que escribía para entender sus emociones, las notas que guardaba sobre sus sueños y las historias que imaginaba sobre su futuro. Cada palabra escrita había sido un paso hacia su independencia y autoconocimiento. Cada recuerdo con Daniel, cada desafío en el barrio y cada logro personal se fusionaban ahora en un panorama claro. Ana estaba lista para vivir plenamente, con o sin la presencia constante de alguien más. Ese día también marcó un punto de claridad sobre lo que quería para su vida. Ana comprendió que su felicidad dependía de su capacidad para mantenerse fiel a sí misma, para perseguir sus sueños y para cultivar relaciones basadas en respeto, apoyo y autenticidad. Aprendió que el amor verdadero no siempre significa estar junto a alguien de manera constante, sino valorar, admirar y respetar a quienes han formado parte de tu historia. Esta comprensión le dio paz y fortaleza para enfrentar los retos que aún vendrían. En los días siguientes, Ana continuó trabajando en su espacio creativo y en sus proyectos personales. Cada actividad, cada taller y cada encuentro con jóvenes del barrio se convirtió en una oportunidad para compartir lo que había aprendido, que la perseverancia, la paciencia y la confianza en uno mismo son claves para alcanzar los sueños. Su ejemplo inspiraba a otros a creer en sus capacidades y a perseguir sus metas con pasión. Ana se dio cuenta de que la verdadera influencia no viene de los grandes gestos, sino de la constancia y de la autenticidad. A medida que pasaban las semanas, Ana también comenzó a reflexionar sobre cómo sus experiencias con Daniel y con la vida en general le habían enseñado a valorar la libertad emocional. Ya no dependía de nadie para sentirse completa, había construido un mundo interno lleno de creatividad, alegría y seguridad. Esta independencia no la aislaba, sino que le permitía disfrutar de las relaciones de manera saludable, apreciando la compañía de otros sin perder su identidad ni su fuerza interior. Un día, mientras preparaba una exposición de arte y música en su espacio creativo, Ana sintió una mezcla de emoción y orgullo. Todo lo que había trabajado, cada esfuerzo, cada decisión consciente y cada momento de aprendizaje, se reflejaba en aquel evento. Los jóvenes que asistieron no solo disfrutaron de la creatividad y la energía del lugar, sino que también encontraron inspiración en la historia de superación y crecimiento de Ana. Ver cómo sus proyectos tenían un impacto positivo en otros reforzó su convicción de que estaba en el camino correcto. En medio de la exposición, Daniel volvió a aparecer, esta vez con una actitud tranquila y respetuosa. Ana lo saludó con una sonrisa y se dio cuenta de que todo había cambiado, ya no existía la necesidad de justificar emociones, ni de recordar viejas promesas. Ambos podían estar presentes, compartir un momento y disfrutarlo sin que eso definiera su felicidad. Este encuentro reafirmó en Ana la importancia de la independencia emocional y del respeto mutuo en cualquier relación. Esa noche, después de la exposición, Ana se sentó sola por un momento, reflexionando sobre todo lo que había vivido. Recordó los días de su infancia y adolescencia, los momentos de incertidumbre, las lágrimas y las risas, y comprendió que cada experiencia la había llevado a convertirse en la mujer que era ahora, fuerte, sensible, creativa y llena de sueños. Se dio cuenta de que su vida no se definía por los errores de otros ni por la falta de presencia de alguien, sino por su capacidad de aprender, adaptarse y seguir adelante con confianza. Ana también comenzó a proyectar planes más grandes para su futuro. Quería expandir su espacio creativo, llegar a más jóvenes, explorar nuevas formas de arte y comunicación y seguir desarrollando sus talentos. Cada meta estaba basada en su pasión, su esfuerzo y su deseo de hacer una diferencia en el mundo que la rodeaba. Comprendió que su crecimiento personal y profesional no tenía límites y que podía alcanzar lo que se propusiera si mantenía su constancia y enfoque. En este periodo, Ana fortaleció aún más su relación consigo misma. Aprendió a escuchar sus necesidades, a cuidar de su bienestar emocional y físico, y a disfrutar de los momentos de soledad como oportunidades de reflexión y creatividad.
Descubrió que la verdadera felicidad no siempre depende de los demás, sino de la capacidad de encontrar satisfacción y propósito en lo que uno hace y en cómo vive cada día. Esta autocomprensión le dio una sensación de plenitud que superaba cualquier expectativa externa. El encuentro final con Daniel fue simbólico. Ambos entendieron que habían crecido, que sus caminos personales eran lo más importante y que podían admirarse y respetarse sin necesidad de depender del otro para sentirse completos. Ana, con lágrimas en los ojos pero con una sonrisa sincera, reconoció todo lo que habían compartido, pero también celebró su propia fortaleza. Era la niña que Daniel había jurado amar, pero también era la mujer que había aprendido a amarse a sí misma y a vivir con plenitud. La historia de Ana culmina con un sentimiento de cierre y realización. Cada experiencia vivida, cada emoción sentida y cada desafío superado se unieron para formar una narrativa de resiliencia, crecimiento y autodescubrimiento. Ana comprendió que la vida no siempre es perfecta, pero que cada paso consciente, cada decisión tomada con honestidad y cada esfuerzo por perseguir sueños auténticos conduce a una vida plena y significativa. En el final de esta etapa, Ana no solo se convirtió en un ejemplo para quienes la conocían, sino también en un testimonio de que el amor propio y la resiliencia son esenciales para enfrentar los desafíos de la vida. Su sonrisa entre lágrimas reflejaba dolor, aprendizaje y liberación, y mostraba que, aunque el camino haya sido largo y complicado, es posible llegar a un lugar de paz, fuerza y felicidad verdadera. Finalmente, Ana se dio cuenta de que la vida es un viaje constante de descubrimiento, donde cada experiencia tiene un propósito. La niña que alguna vez necesitaba aprobación y amor externo ahora brillaba con luz propia. Comprendió que el pasado no se olvida, pero que se puede transformar en sabiduría y fortaleza. Su historia, llena de emociones, aprendizajes y momentos de crecimiento, concluye con un mensaje claro: el verdadero valor reside en conocerse a uno mismo, perseguir los sueños con pasión y vivir con autenticidad, aceptando tanto la alegría como la tristeza como partes esenciales del camino.